El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 25 minutos. A ver. Ahora sí, 6:25 de la mañana. Gracias a nuestra amable audiencia por la generosísima sintonía que cada mañana nos dispensa a través de nuestra señal de radio, obviamente, y también estamos en nuestra transmisión digital. Ustedes saben que tienen esta posibilidad también de mirarnos, no solamente de escucharnos, de mirarnos a través de la transmisión de Facebook Live y también la transmisión de YouTube, ¿no? Gracias por los mensajes, por los saludos, por las críticas. Algunas críticas medio injustas, pero así mismo es esto, ¿no? Como todo en la vida, uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. O no somos moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Pero así mismo es esto, ¿no? Bueno, a ver, quiero empezar y vamos a escuchar en par de minutos, vamos a escuchar una declaración que formuló ayer la presidenta de la Asamblea Nacional. Me parece a mí que la Asamblea quiere tratar de justificar lo injustificable, que es un tema que hemos estado conversamos ayer y lo hemos estado conversando a lo largo de los últimos días. Parece que quieren justificar lo injustificable. Ya vamos a revisar aquello. Ayer la asambleísta Pierina Correa Delgado le dio a este país un ejemplo de cómo tirarse o cómo meterse un tiro en el pie. Cómo meterse un tiro en el pie. Y me parece a mí que los temas van más allá de las convicciones personales que puede tener cualquier persona. Todos tenemos una convicción personal. Todos. Tenemos una forma de pensar sobre la política, sobre la economía, sobre el gobierno, sobre la oposición, sobre los valores con los cuales nos formamos, con los cuales crecimos, sobre si creemos en un ser superior, sobre si somos católicos, evangélicos, testigos de Jehová, qué sé yo. Cada uno de nosotros tiene una posición distinta. Cada uno de nosotros tiene una postura propia, personal, sobre cuestiones que han sido muy polémicas en los últimos tiempos. Y voy a citar dos de las más polémicas de los últimos tiempos. La una, el matrimonio civil igualitario. Y la otra, la despenalización del aborto por violación. Yo en lo personal, yo tengo mi convicción. Yo no creo en el aborto libre para todos los casos. Yo no creo. Estoy abierto a debatirlo, pues. Yo no creo en eso. Pero sí creo en la posibilidad de la despenalización del aborto por violación. Por el origen de este hecho. Porque además forma parte de la lucha feminista. Porque también soy padre. Tengo una hija. Y me pongo en los zapatos de mi hija. Yo esto lo he expresado y lo he compartido con ustedes en varias ocasiones. Y muchos de ustedes han discrepado conmigo, legítimamente. Porque en cambio hay oyentes, hay internautas que tienen una concepción totalmente distinta y yo la respeto. Así como yo les pido respetuosamente que respeten la mía. Yo tengo mi convicción personal. En su momento también me pronuncié públicamente porque estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con la posibilidad del matrimonio civil igualitario. Pero vamos más allá de eso, porque, insisto, todos nosotros tenemos una convicción distinta. Cada uno de nosotros, y es legítimo que la tengamos. Pero hay dos cosas que se deben separar. La una, las convicciones personales cuando se trata de la política pública y de ejercer una función pública, cuya propia naturaleza va más allá de lo que uno piense como persona. O sea, el bien común, los derechos de la ciudadanía, los derechos comunes, están por encima de mi bien particular o de mis convicciones personales. Creo que esto hay que decirlo y va por un lado. O sea, se puede llegar a ser gobernante, se puede llegar a ser legislador con unas convicciones personales. Yo siempre destacaré la transparencia del político, de la autoridad, de aquel que siendo candidato se presentó de una manera y de esa misma manera se mantiene en el ejercicio del poder. O sea, me refiero a su convicción personal.
Pero esa convicción personal no puedes pretender trasladarla al ejercicio del poder, porque el ejercicio del poder está por encima de tu convicción personal. ¿Me explico? Eso por un lado. Y por otro lado, hay decisiones que pueden no gustarnos, pero que son de cumplimiento obligatorio. Y el máximo organismo en materia constitucional de este país se llama Corte Constitucional, nos guste o no nos guste. Y la Corte Constitucional, nos guste o no nos guste, ha tomado una decisión que el país conoció hace poco más de 2 meses, en el sentido de ir a la despenalización del aborto por violación. Las sentencias de la Corte Constitucional, asambleísta Pirina Correa, respetuosamente se lo digo, queridos amigos y amigas, legisladores, políticos, las sentencias de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio, son inapelables. Tómense en el tiempo y revisen la Constitución. Yo no soy abogado, soy periodista, pero justamente por la gravísima responsabilidad que tengo para sentarme frente a este micrófono y frente a esta cámara y comentar lo que estoy haciendo, por lo menos busco tener argumentos y abrir la Constitución y leer, y abrir las leyes y leerlas. Pero por supuesto, para no decir cualquier barrabasada, para sustentar, aunque yo esté equivocado, lo que les transmito a ustedes. Y los legisladores tienen la obligación de hacer lo mismo, todavía con más razón. Y recapitulo, respetuosamente, asambleísta Pirina Correa, abra la Constitución. Revise la Constitución, revise el último tramo de la Constitución, donde se habla justamente de los temas constitucionales, de la Corte Constitucional, de los procesos de reforma, de enmienda constitucional, de la supremacía de la Constitución. En el último tramo de la Constitución usted va a encontrar justamente esas referencias sobre lo que es la Constitución. Y sobre el hecho de que la Corte Constitucional es el máximo organismo de pronunciamiento en esta materia en el país. Y que las sentencias de la Corte Constitucional son de última y definitiva instancia. Y son de cumplimiento obligatorio, so pena de sanciones. Nos guste o no nos guste, la Corte Constitucional tomó una decisión hace poco más de 2 meses. Y esa Corte Constitucional ordenó, consta en una sentencia, no es invento de quienes habla, que la Defensoría del Pueblo en el plazo de 2 meses elabore un proyecto de ley para que sea presentado a la Asamblea Nacional. Ese paso se cumplió este lunes. La Defensoría del Pueblo, independientemente de las dificultades internas que tiene, ha presentado un proyecto de ley y allana el camino para la construcción de la normativa en la Asamblea Nacional. Obviamente ese proyecto de ley es susceptible de modificaciones, porque de lo contrario no debería ser enviado a la Asamblea, sino aprobarlo directamente y publicarlo en el registro oficial, y así no funciona la cosa. El proyecto de ley que presenta la Defensoría del Pueblo hay que debatirlo, y se debate en 2 debates, valga la redundancia, se lo tramita en 2 debates, en primero y segundo debate. Hay que seguir el trámite legislativo, los tiempos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la socialización con la ciudadanía y con representantes de diversos sectores, los aportes de los propios legisladores para enriquecer ese texto, hasta llegar al informe para segundo debate y aprobarlo. Que el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo puede ser susceptible de cambios, por supuesto, pero no nos perdamos. La Asamblea Nacional tiene la obligación de cumplir con un mandato generado por la Corte Constitucional, que es aprobar una ley que viabilice la interrupción del embarazo en casos de violación, que se traduce en la despenalización del aborto por violación. Nos guste o no nos guste. Aquí se pretende hablar ahora de consulta popular. Creo que la declaración del asambleísta Correa el día de ayer fue totalmente desatinada, evidenciando un desconocimiento de cómo funciona la legislación y las normas jurídicas en el Ecuador. Habla de consulta popular. Igualmente,
y les digo a los legisladores porque tienen esa grave responsabilidad de generar debate público, porque son aquellos que pueden aprobar leyes y normativas. Revisen estándares internacionales sobre derechos humanos. Los derechos no se consultan. Los derechos no se consultan. No es invento de quien les habla. Los derechos no se consultan. Y si hay una sentencia de la Corte Constitucional, no cabe consulta, pues tampoco. Hay que cumplir nomás. Pero generen un debate en la Asamblea Nacional que enriquezca el texto, que enriquezca ese texto, pero que tiene que ir de la mano con la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, quiero invitarles a que hagamos un análisis sobre lo que estamos señalando. Acá, por ejemplo, me dicen, con la misma energía que pido que Piedina Correa lea y abra la Constitución, asimismo debo pedir que los demás en los últimos 4 años violaron la Constitución. Se nota que el señor Ángel Oyola jamás me ha escuchado. Se nota. Le saludo, don Ángel. Vea, en los archivos, en el canal de YouTube va a encontrar los archivos del programa y mis comentarios. Revíselos, por favor. Los que me siguen desde hace años saben perfectamente cuál ha sido mi posición. Se nota que no me ha escuchado el señor. Se nota que no sabe cuál es mi posición. Se nota que no conoce cuál fue mi posición en 2018 con la consulta popular de Moreno. Se nota. Les invito a que, por favor, no se queden solamente en la periferia. Yo les insisto, claro, no les gusta porque estoy hablando de Piedina Correa, pues. Por eso a alguna gente no le gusta, porque enseguida salen a reclamar que cómo es posible que critiquen a la señora Correa, y por qué no. La señora Correa es una actora política, es una legisladora. Con más razón, por su condición de legisladora, está obligada a saber lo que dice la norma jurídica. Con más razón, a asesorarse antes de hacer una declaración pública. La declaración de ayer de Piedina Correa fue totalmente desafortunada. Al hablar de consulta popular sobre una sentencia de la Corte Constitucional que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, no miremos a otro lado. También hay que hacer la crítica. Y yo les invito a quienes seguramente comulgan con esa postura, hagan la crítica casa adentro. La crítica es sana. La crítica no es mala. Ayer fue un balazo en el pie. Se dieron un balazo en el pie. Simplemente revisen las redes y van a ver cómo un montón de partidarios se declararon decepcionados por ese desatino. Porque además, todavía más, la asambleísta Correa preside la Comisión de Derechos de la Niñez de la Asamblea Nacional. Todavía con mayor razón, sus declaraciones deben ser muy tinosas, con base en lo que dice la Constitución. Porque además, este país tiene que acostumbrarse a respetar lo que dice la Constitución. De lo contrario, se va a convertir en tierra de nadie. Que a mí no me guste y simplemente no respeto o simplemente no acato lo que dicen las normas. Este país apunta a convertirse en tierra de nadie si nosotros manejamos este tipo de criterios. Recapitulo entonces. Con la ley que llegó el día lunes, no necesariamente ese texto tiene que ser aprobado por la Asamblea, pero ese texto es el insumo con el cual tiene que generarse un debate en la Asamblea, cuyo fin, al concluir el debate, será la aprobación de una norma jurídica que establezca justamente los lineamientos para la interrupción voluntaria del embarazo por violación y que se traduce en la despenalización del aborto por violación. Leamos un poquito para poder tener un mejor criterio. Insisto, yo respeto la convicción de cada cual. Pero cuando se ejerce el poder, la convicción personal debe quedar por detrás y se prioriza el bien común. Creo que eso muchas veces los políticos no necesariamente lo comprenden o lo entienden. ¿Ah? Y claro, gracias Andrés, este criterio también es muy interesante. Hay que separar o habría que separar las opiniones personales de la postura de la bancada. Yo estoy seguro que la posición de Piedina Correa es personal. No es la postura de la bancada. No es. Pero ojo, o sea, Piedina Correa es una actora importante. Fue la asambleísta o la candidata que encabezó la lista nacional más votada de esa organización política. Es la hermana del expresidente de la República.
¿ya? Preside una comisión legislativa, no es cualquier legisladora, ¿ya? No es cualquier legisladora. Habrá que ver cómo se pronuncia el bloque, y gracias Andrés por ese criterio que me comparte, cómo se pronuncia el bloque sobre este tema. Yo digo, al final, independientemente de cómo reaccione o no el bloque, mi mensaje es que los legisladores están obligados a leer la Constitución y a no pasarse por encima la Constitución de la República. Quiero ver si puedo poner un video de Guadalupe Llori para justamente dar cuenta de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Porque está claro que los legisladores, amable audiencia, están mirando hacia otro lado. Los legisladores están mirando hacia otro lado. Y en este momento pretenden justificar lo injustificable. Ayer, por ejemplo, un querido amigo me compartía un mensaje en el sentido de que, y era parte un poco del comentario que nosotros generamos a propósito de lo que pasó el viernes. ¿Por qué la Asamblea el viernes decidió priorizar un juicio político y no otro? ¿Ya? ¿Por qué? O sea, no se trata de priorizar uno por encima del otro. La discusión es que un juicio político no tenía interpelantes y la ausencia definitiva de los interpelantes no consta en la ley. O sea, no hay un vacío legal en la ley. Y el Pleno podía interpretar justamente o tomar una decisión o una resolución en torno a este tema. Podía hacerlo. Entonces ayer me decía un amigo, ¿sobre qué base el Pleno archiva? Y yo le devolvía la pregunta y le decía, ¿y sobre qué base el Pleno designa interpelantes? Cuando un proceso político ya empezó, no hay una base que diga que el Pleno archive, ¿ya? Porque ya empezó el juicio político. Pero ¿y si se queda sin interpelantes, qué pasa? No hay una base. Bueno, el tema es que en medio de todo esto se mantiene la crisis de la Contraloría. Quiero escuchar 2 minutos y quiero invitarles a escuchar 2 minutos, los 2 minutos de intervención de la presidenta de la Asamblea Nacional para poder enriquecer nuestro comentario. DJ, escuchemos a la presidenta, por favor. Ecuatorianos, desde que fui elegida presidenta de la Asamblea Nacional, asumí el compromiso de representar esta función del Estado con dignidad y sobre todo con mucha responsabilidad. Soy una mujer amazónica, sencilla, humilde, pero muy firme en mi accionar. Estoy aquí para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El pasado viernes 25 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió, conforme a la ley, viabilizar el trámite de los juicios políticos que han sido ingresados. El Pleno de la Asamblea Nacional no ha privilegiado un juicio político por sobre otro, como maliciosamente se ha informado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Rechazo que se pretenda atribuir a este Parlamento y a mi persona como su presidenta la supuesta intención de impedir el juicio político contra Pablo Celi, Contralor General del Estado subrogante. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 81, es clara y establece que se debe resolver sobre un juicio en trámite antes de continuar con una nueva solicitud. Pretender archivar un proceso sin que el mismo haya concluido su trámite en la Comisión de Fiscalización y Control Político significaría sentar un precedente de violación de la norma. Mientras se desarrollan los juicios políticos en la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana debería nombrar un contralor encargado hasta que se nombre el contralor titular, enfatizando que este organismo tiene plena y exclusiva competencia para designar autoridades. Ecuatorianos, el Pleno de esta Asamblea está cumpliendo a cabalidad con su deber de fiscalizar. Mi compromiso es con el pueblo ecuatoriano. Velaré por los sagrados intereses de mi patria, el Ecuador. Muchas gracias. Asamblea Nacional. Legislamos para la vida. A primera hora. Ese mensaje al final, ¿no? Asamblea Nacional, legislamos para la vida. Habrá que ver si lo hace. Bueno, para la publicidad está bien. A ver, este video es público, lo publicó el día de ayer la presidenta de la Asamblea Nacional. A ver, hay algunos temas y algunos apuntes que yo tengo sobre esto. La presidenta dice
Rechazo que se pretenda, o sea, rechazo estas críticas que dicen que supuestamente la Asamblea quiere mirar a otro lado, ¿ya? Y no procesar o no llevar adelante el juicio político de Celi. Dice, se debe resolver sobre un juicio político en trámite. Pretender archivar un proceso político en trámite sería violar la ley. Yo le pregunto a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, respetuosamente, y a su equipo, ¿ya? Lo que dice es cierto. No se debe resolver sobre un juicio político o se debe culminar el trámite de un juicio político. De acuerdo, eso dice la ley, de acuerdo. Pero en este juicio político, si no hay interpelantes, díganme en qué parte de la ley orgánica de la función legislativa, les tomo la lección a los que saben mejor que yo de los temas legislativos, en qué parte de la ley orgánica de la función legislativa se establece que ante la ausencia de los interpelantes, el Pleno debe designar otros interpelantes. ¿En qué parte? Porque lo que dice la presidenta es cierto. El juicio político, una vez que ha iniciado, tiene que terminar. Pero ¿qué pasa si no hay interpelantes? ¿En qué parte de la ley se establece que como no hay interpelantes, el Pleno tiene la atribución de nombrar otros interpelantes? Explíquenme eso. Muéstrenme en qué parte de la ley dice eso, para yo retractarme de mi opinión sobre este tema. Yo ratifico mi opinión. Luego de escuchar a la señora presidenta de la Asamblea, yo ratifico mi opinión. La Asamblea Nacional pudo, ante la ausencia definitiva de los interpelantes de un juicio político, el del exministro de Energía, René Ortiz, pudo haber tomado una decisión para archivar ese proceso, que es cierto, el archivo no existe allí. No existe en esta situación anormal que estoy señalando. No existe en la ley esa figura, pero tampoco existe la de nombrar interpelantes nuevos interpelantes. En ninguna parte. O sea, ni lo uno ni lo otro. No existe ninguna de las dos cosas. Pero la Asamblea Nacional optó por la fácil. Me van a disculpar, yo discrepo con quienes piensan distinto. La Asamblea Nacional optó por la fácil. En ninguna parte dice que se puede archivar, pero en ninguna parte se dice que se puede nombrar interpelantes. Frente a eso, la Asamblea bien pudo haber aprobado una resolución en este sentido, como lo ha hecho en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo. Hay que revisar pues nomás la historia de la función legislativa y la manera como los legisladores se han pronunciado, con resoluciones. Entonces la Asamblea podía aprobar una resolución para subsanar esta situación que es anormal porque no consta en la ley. Y como dicen los abogados, pues, en derecho público solo se hace lo que está escrito. En ninguna parte de la ley orgánica de la función legislativa se establece la designación de asambleístas interpelantes nuevos ante la ausencia definitiva de los interpelantes originales. En ninguna parte. Aquí hay un vacío en la ley. Yo creo que la Asamblea debió haber tramitado una resolución para subsanar esta situación anormal y priorizar el otro juicio político. Yo ya ratifico mi posición, que la he manejado desde la semana pasada. O sea, para mí los legisladores hicieron la fácil. Y tanto es que han hecho la fácil que después de la resolución del viernes algunos están apuraditos diciendo es que hay que resolver el tema del Contralor. ¿Cómo lo van a resolver? Porque también la señora presidenta de la Asamblea Nacional dice que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería nombrar un Contralor encargado. ¿Sobre qué base legal? Porque yo me permito recordarle a la presidenta de la Asamblea y también a aquellos abogados, algunos constitucionalistas y algunos políticos, algunos de los cuales hoy son legisladores, yo quiero recordarles que aplaudieron, ¿ya? Y fueron los principales cachiporreros, algunos de ellos, de las decisiones y de los excesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que blindó al subcontralor encargado de la Contraloría, en calidad de Contralor subrogante. Lo blindaron a través de esto que llamaban pomposamente mandatos. ¿Se acuerdan de los mandatos del Consejo Transitorio? O sea, queriendo parecerse a la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde, claro, la Asamblea Constituyente tenía plenos poderes, pues. El Ecuador se pronunció por una Asamblea de plenos poderes que se instaló el 30 de noviembre del año 2007. Pero nos pronunciamos así en las urnas para poder instalar esa Asamblea Constituyente. Pero no nos pronunciamos en las urnas porque hay un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición de plenos poderes. Ese no fue el pronunciamiento de los ecuatorianos. Revisen los anexos de la consulta popular del año 2018, del 4 de febrero del 2018. Revisen esos anexos. En ninguna parte
se habla justamente de los plenos poderes, pero llamaron mandatos. Y lo que hicieron fue después pedir el aval de la Corte Constitucional, de la actual Corte Constitucional, que blindó. Yo ratifico lo que dije hace minutos en el otro tema. Las disposiciones de la Corte Constitucional son obligatorias, son de cumplimiento obligatorio y son inapelables. La Corte también en ese tema, desde mi punto de vista equivocadamente, la Corte blindó a Celi. Lo blindó. Blindó la resolución del Consejo de Participación Ciudadana de Transición del doctor Trujillo, de dejarlo al doctor Celi como contralor subrogante hasta marzo del 2022, que termine el periodo. Y además me permito recordarle a la señora presidenta de la Asamblea, respetuosamente, y a la audiencia, que no es que el Consejo de Participación Ciudadana puede nomás nombrar. Acuérdense de lo que les pasó a 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, del actual, elegidos en las urnas, elegidos con el voto popular, en una elección que fue un desastre. Un desastre. La campaña electoral un desastre, ni campaña pudieron hacer. El escrutinio un desastre, no se pudieron posesionar el 14 de mayo del 2019. Pero acuérdense lo que les pasó a 4 consejeros. A Walter Gómez, a Victoria de Sintonio, a José Carlos Tuárez y a Rosa Chalá. A 4 de los 7 consejeros que osaron anunciar que querían revisar, no tomaron ninguna decisión. Hicieron un anuncio, no tomaron ninguna decisión. Anunciaron que querían revisar las decisiones del transitorio. E inmediatamente, rapidito, porque no les gustó la mayoría que había en el Consejo de Participación Ciudadana en ese momento, rapidito en la Asamblea hicieron un juicio político exprés. Pero así, vea, rapidísimo, porque el momento político requería que sea rápido, a diferencia de lo que pasa hoy con Celi, ¿no? Que se demoran y ponen un montón de pretextos. Para el caso del Consejo de Participación definitivo, el juicio político contra los 3 consejeros fue, pero rapidísimo, a la velocidad del rayo. Los censuraron y los destituyeron. Lo de fondo era que no les gustaba la mayoría de ese consejo. No les gustó el pronunciamiento popular. Les pareció, ¿cómo van a tener esa mayoría en el consejo? Entonces aprovecharon la primera, entre comillas, metida de pata de ese consejo. Que finalmente ese consejo nunca revisó nada. Hicieron un anuncio, pero claro, se agarraron de eso para llevarlos a juicio político y censurarlos y destituirlos. De eso, ¿qué queda? Queda de que no se pueden tocar las decisiones del transitorio, porque están blindadas por la Corte Constitucional, so pena de que pueda ocurrir algo parecido a lo que acabo de relatar. No tengamos memoria corta. Entonces, este elemento que estoy señalando, no le informaron a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, o tal vez la señora presidenta no lo recuerda. Y tal vez algunos legisladores no lo recuerdan. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está atado de manos. Y lo único que puede hacer es adelantar la construcción del reglamento para llevar adelante el concurso público de méritos y oposición. Hacer lo que no hizo el transitorio y elegir un nuevo contralor o contralora general del Estado. Y si quieren sacarlo a Celi, y si quieren que el Consejo de Participación Ciudadana le encargue a alguien en la Contraloría, tienen que censurarlo y destituirlo por la vía de un juicio político. Porque la otra sería que Celi renuncie, cosa que no ha pasado, y la otra sería que haya una sentencia penal condenatoria ejecutoriada en contra de Pablo Celi, cosa que tampoco va a pasar en el corto tiempo, porque todavía está en un proceso bajo instrucción fiscal. Entonces no tengamos memoria corta. Y a la gente hay que decirle las cosas como son. Aquí a ratos se adornan, a ratos se tratan de buscar subterfugios, dar cualquier tipo de explicación. ¿Ya? Si no es así como estoy señalando, ¿por qué en este momento hay varios legisladores y varios voceros de bancadas que están apuraditos queriendo tratar el tema de Celi? Porque se dieron cuenta del error del día viernes, pues. Se dieron cuenta de ese error. El viernes se pudo haber tomado una decisión. Se pudo haber tomado una decisión con base en este vacío que dice o que existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No lo hicieron. No lo hicieron. Entonces ahora quieren ver qué hacen. No pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada.
No sé cómo no sé qué tipo de salida jurídica le van a dar a esto. Realmente no lo sé. No sé qué salida jurídica le van a dar a esto. Pero lo que sí quiero decir es que no le mientan a la gente. No le mientan a la gente. Han hecho todo lo posible para dilatar la resolución de los juicios políticos. Se han demorado 1 mes y medio para resolver el tema de René Ortiz. 1 mes y medio. Yo les digo una cosa. Si inmediatamente adoptaban una decisión sobre el tema de René Ortiz, en este momento ya estuviese por terminar la etapa de sustanciación en la Comisión de Fiscalización. La Asamblea se instaló el 14 de mayo. 1 semana después ya se integraron las comisiones. Si la Asamblea hubiese resuelto en la segunda semana de su trabajo este tema, tomando en cuenta lo que está ocurriendo, estuviésemos ya en el tramo último de la sustanciación del juicio político contra Ortiz si hubiesen adoptado esta decisión que a mí, desde mi punto de vista, no tiene base legal, como tampoco tenía la otra, pero algo había que hacer, de elegir interpelantes. Se han demorado demasiado tiempo en tomar una decisión. Veamos cómo lo resuelven. Es tremendo embrollo en el que se encuentra el país. Y en el medio, la Contraloría. La institución que está obligada a auditar las cuentas y los recursos públicos de los ecuatorianos. El buen manejo de los recursos de los ecuatorianos. Ya vamos a hablar sobre eso con Saber Chamón, que en minutos se conecta con nosotros.